Hola, un saludo para todas y para todos. Quiero dejarles este video, dado que ayer no pudimos encontrarnos en nuestra webconferencia, que era la última del curso, pues quiero dejar estas recomendaciones por cosas que he visto también en los foros. Entonces, bueno, lo primero es que contarles rápidamente como algunos conceptos básicos, por ejemplo, el de territorio, el de territorialidad, que creo que son fundamentales porque para nosotros todos nuestros procesos psicosociales y todos los procesos comunitarios y más los procesos también de empoderamiento en los que estamos centrados en este momento, pues tienen que ver con un escenario, con un contexto en donde se encuentran las personas. Y esto hace alusión en uno de los conceptos que para nosotros es fundamental, entendiendo lo que es el contexto, pues a esa noción de territorio, ¿no? Como ese espacio geográfico donde nosotros nos ubicamos y que lleva a ese proceso de apropiación que es la territorialidad, ¿cierto? Que es es ese proceso por el cual nosotros nos sentimos parte de ese lugar geográfico, de ese escenario en donde nosotros nos ubicamos, donde nos encontramos, y que nos ayuda de alguna manera a satisfacer ciertas necesidades, que pueden ser de orden material o de orden simbólico, pero que en todo caso tiene que ver con ese sentido de arraigo, de pertenencia, de apropiación, y sobre el cual nosotros y nuestras comunidades seguramente también luchan por defender esa noción de territorialidad. Entonces, bueno, lo primero, como quería como hablarle un poco al respecto, hay autores que lo abordan, no tienen unas nociones particulares de cómo se da esas relaciones de apropiación, de identificación con el espacio. Y uno de ellos, por ejemplo, pues tiene que ver con la palma. La palma pues habla y resalta desde la mirada psicosocial esa importancia que tiene el contexto de cómo nos ubicamos dentro de esos escenarios y cómo vamos encontrando relaciones entre las necesidades que nosotros identificamos de subsistencia, de identidad, de libertad, de creación, de participación, etcétera, dentro de ese escenario, dentro de ese contexto, la relación que existe con esos grupos, pues que son quienes obviamente demandan esas necesidades sociales y la relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí hay como una interacción entre los procesos de participación comunitaria de grupos y comunidades que luchan por satisfacer esas necesidades sociales y también una relación de esos grupos y comunidades en articulación con lo que existe dentro del medio ambiente que ocupan, ¿no? Y allí, pues esa articulación puede ser o de negociación, o de cooperación, o de conflictos, o de confrontación, etcétera. Por otro lado, bueno, parte de lo que también nos presentaban las lecturas, que seguramente ustedes ya han analizado y ya lo tienen más concebido y detallado en profundidad, pues siguiendo con estas ideas de estos procesos de empoderamiento, las experiencias que tienen las comunidades en general en los procesos de empoderamiento, pero de manera particular lo que sucede con la vida de las mujeres, lo que sucede con la vida de las mujeres en comunidades en zonas rurales, donde su territorialidad y su experiencia dentro de ese territorio pues es muy distinta a las experiencias que tenemos quienes estamos en las zonas urbanas y cómo de esas experiencias y esas vivencias se logran hacer visibles a través de distintas narrativas, ¿no? La manera como nosotros contamos las historias pues dan cuenta de de las experiencias y de las situaciones que nosotros vamos viviendo, pero también de cómo las vamos significando y las vamos representando. Entonces hay una relación estrecha porque además también hay una propuesta que algunos en las lecturas está de Rapa por D, cómo abordar justamente estos procesos y entender cómo se dan esos procesos de empoderamiento a partir de las narrativas o a partir de la recopilación, comprensión y producción de las narraciones que las personas sobre sus experiencias. Bien, me parece que en ese sentido es importante y adentrándonos en el tema específico de lo que son las narrativas, y aquí es donde quiero hacer un énfasis particular y una recomendación también muy importante, porque
eh, la tarea que ustedes tienen que hacer ahora, aparte de la lectura, que bueno, ya debe estar abordada, es poder lograr sacar y producir esa narrativa de las comunidades con respecto a sus procesos de empoderamiento, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que seamos capaces de acercarnos a la comunidad, de alguna manera escuchar, pero entender también lo que sus narrativas tienen que significar o significan o dan cuenta de la experiencia que tiene la comunidad, ¿no? En términos generales, la narrativa también es utilizada como un método de producción de conocimiento, ¿cierto? Y puede ser también un proceso, una herramienta que nos ayuda a generar procesos de intervención o de acción con las comunidades, pero también son utilizadas como técnicas que nos permiten a nosotros acceder a procesos de conocimiento, ¿no? Y allí, pues nosotros encontramos que las narrativas están relacionadas con esas narraciones, la manera como las personas estructuran y organizan sus vidas, sus experiencias, sus situaciones, como lo cuentan, que dan cuenta o llevan implícitos elementos de su entorno sociocultural, en donde podemos encontrar artefactos culturales, actrices y actores, formas de interacción eh, que tienen un sentido y que tienen un significado especial para las personas de acuerdo a cómo están estructurándose sus ideas, sus historias, sus experiencias, ¿no? En ese sentido, se entiende que la narrativa es una conexión secuencial de ideas que da cuenta de la historia y de un tipo particular de conocimiento, o sea, es decir, no solamente estamos contando una historia de qué pasó, dónde pasó, cómo pasó y quiénes estuvieron involucrados, sino que además da cuenta del sentido y del significado que esa historia tiene para las personas, porque la manera como se cuenta justamente lleva implícitos esos representaciones, esas ideas, esas experiencias, esos sentires em, em, que le dan sentido justamente a la manera como se construye la experiencia de las personas y que se evidencia a través de sus narraciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque recuerden que dentro de nuestra actividad nosotros tenemos una fase grupal que va a ser muy, muy importante, porque es el grueso del trabajo nuestro además. Una cosa es que nosotros hagamos el trabajo de manera individual, que podamos hacer nuestro análisis de lectura, que lo presentemos. La idea es que ese video lo presentemos y lo compartamos con tiempo para que nuestros compañeros también se enteren de qué es lo que está contenido aquí en la unidad 3 por si no alcanzan a revisarlas todas. La idea de esta actividad es podernos facilitar entre todos pues el abordaje del contenido de la unidad 3. Pero lo más importante es ese trabajo grupal que vamos a hacer, donde ustedes primero tienen que elegir la comunidad, que es una comunidad que viene identificada pues desde la primera fase prácticamente, pero que ustedes en la fase anterior ya profundizaron, ya mostraron, en fin, en las fases anteriores, ¿no? Entonces hay que elegir cuál es la comunidad con la que ustedes quieren trabajar y eso significa un encuentro entre nosotros, un ponernos de acuerdo para mirar con cuál otra comunidad vamos a trabajar y sobre eso vamos a hacer una producción de la narrativa, siguiendo la metodología que la lectura asignada nos indica. Es decir, nosotros vamos a tener mínimo dos momentos. Un momento de sesiones y de textualización donde nosotros tenemos que generar un guión, un encuentro, donde generamos un diálogo y recopilamos la información o las narrativas de las personas que hacen parte de la comunidad elegida. Y un segundo momento en donde vamos a hacer ese tratamiento de la producción narrativa siguiendo los pasos como lo explica la lectura, ¿cierto? Esto significa que nosotros al final vamos a proponer una narración co-construida, ¿cierto? O sea, no es un resumen de la narrativa de alguno de nuestros participantes, ni es un resumen o una interpretación de lo que nosotros entendimos a partir de ese encuentro o de esas sesiones con las comunidades. Es una producción nuestra donde vamos a tener en cuenta las voces de los participantes, identificando aspectos comunes, aspectos divergentes, donde vamos a incluir también nuestras percepciones o nuestras ideas
y vamos a integrarlo a modo de narración para poder explicar los temas que nosotros consideramos son relevantes para poder entender esos procesos de empoderamiento, ¿cierto? Es decir, cómo se concibe, qué tipos de poder tenemos dentro de las comunidades, cuáles son esos procesos de empoderamiento que podemos, que la comunidad misma identifica que se le ha dado, ¿cierto? En distintos niveles, porque puede ser que tengamos solamente procesos en el orden psicológico y nada organizacional y nada comunitario o viceversa, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos externos e internos con los que cuenta la comunidad y que se hayan identificado? ¿Cuáles serían esos factores, pues que son más de orden externo, que limitan esos procesos de empoderamiento de la comunidad? Y una reflexión acerca de cuáles son esas acciones del psicólogo en ese acompañamiento para el fortalecimiento de la comunidad. De nuevo, esto va a ser fundamental porque teniendo la claridad de estos temas, de cómo se dan en las comunidades a través de un ejercicio narrativo, ustedes podrán proponer el trabajo para la siguiente fase, que además es un trabajo que pues va a estar, eh, van a tener que realizarlo en un proceso, en un tiempo mucho más corto. Entonces, por eso para mí es importante y por eso decidí hacerles el video para dejarles todas estas recomendaciones que lo tengan en cuenta, porque lo que sigue es el trabajo de la evaluación nacional, o bueno, lo que nosotros llamamos nuestra prueba objetiva abierta, que es la evaluación final, que vale 125 puntos, es el 25% del trabajo. Y esto solamente lo van a realizar en una semana, bueno, 10 días más o menos tienen para eso. Y aquí es importante que ustedes vayan identificando, como vienen de este trabajo de identificación de estos aspectos del empoderamiento en la comunidad, en ese proceso de contextualización justamente, que es la fase 4. En la fase 5 lo que vamos a hacer es generar una propuesta, solamente generarla, diseñarla, dejarla planteada, no la tienen que realizar, ¿de acuerdo? Y allí es importante que tengan en cuenta tres aspectos que ustedes deben identificar para generar su plan de trabajo. Uno, ¿cuál es ese aspecto problemático o ese aspecto que genera de alguna manera dificultad para los procesos de empoderamiento de las comunidades? En ese sentido, ¿cómo se da la afectación a ese proceso de empoderamiento? Y lo tercero, pues es, una vez que yo logremos identificar cuál es el aspecto problemático, cómo es que afecta los procesos de empoderamiento de las comunidades, podamos también ir definiendo algunas actividades o acciones que van a estar priorizadas para poder movilizar ese proceso, esa dificultad que se les presenta y lógicamente pues favorecer el proceso de empoderamiento de la comunidad. ¿Listo? ¿Eso en qué se va a evidenciar? Pues se va a evidenciar, uno, en una discusión que ustedes van a tener que hacer y dar y evidenciar ese debate de cómo se ponen de acuerdo, cuál sería el aspecto problemático, por qué sí, por qué no, etcétera. Y dos, pues el plan de trabajo. Ese plan de trabajo que al final va a ser el resultado de esa reflexión en donde ustedes van a dejar consignados unos objetivos, unas acciones y unos resultados esperados y unos tiempos, ¿no? Por favor, mucha coherencia en eso que ustedes van a dejar consignado en el plan de trabajo, entre objetivos, entre acciones, entre los resultados esperados y los tiempos que ustedes están proponiendo para poder realizar ese plan de trabajo. Debe haber mucha coherencia porque nosotros no podemos realizar cosas que son bastante abstractas en 2 o 3 meses, ¿cierto? Y lo mismo, no vamos a realizar eh, eh, en un plan de trabajo de 3 meses cuando las acciones son tan mínimas y seguramente no van a alcanzar a cumplirse con todos los objetivos. ¿Listo? Esas mis recomendaciones, pues así como a grosso modo y abuelo de pájaro, por favor, mucha atención porque acuérdense que esta actividad ya vence este fin de semana y yo veo que los aportes son muy cortos, están muy colgados con lo que tienen que hacer. Recuerden que tienen que generar un guión de trabajo, tienen que generar las entrevistas que van a realizar en campo. Recuerden que eso tiene unos consentimientos informados y lógicamente tienen que mostrar las evidencias de ese trabajo de campo. ¿Listo? Entonces, muy pilosos y muy juiciosos, por favor, con esa actividad. Muchos éxitos, quedan atenta a cualquier duda.